Definición del derecho tributario. Para ello hemos convocado a dos autores. El primero es Sanarabia en el año 2021, que nos conceptualiza el término de derecho tributario, mencionando de que este es una rama independiente que se encuentra alojada en el derecho público y específicamente es una rama del derecho financiero, la cual está implantada para apoyar en los principios que alega al sistema normativo tributario, de modo de que se entiende que es la agrupación de ciertas normas jurídicas y no jurídicas, pues se entiende por ello a la doctrina, a la jurisprudencia, los principios, costumbres, que están ligadas estrechamente a la subsistencia del tributo, como la relación obligacional de carácter jurídica que origine este instituto financiero. Como segundo autor tenemos al doctor Villalobos en el año 2017, en el cual nos dice que también infiere a lo mismo que el autor anterior, de que pertenece estrictamente al derecho financiero. Además de ello, también nos dice que la recaudación de todos los ingresos que contribuyen al mantenimiento y al sostenimiento del Estado también se encarga del estudio de la relación jurídica que existe entre el Estado y el contribuyente, que genera una obligación tributaria. Como siguiente punto tenemos al nacimiento de la obligación tributaria. Para ello, Trujillo en el año 2010 nos habla acerca de este término, en el cual nos dice que es de naturaleza ex lege. ¿Qué quiere decir esto? Pues este término refiere de que su origen es exclusiva y únicamente por su inclusión de la ley. Pero no hay que olvidar que para conformar dicha obligación se debe de generar un hecho que sea determinado de la norma como generador de este vínculo jurídico, pues la obligación tributaria se caracteriza por su contenido patrimonial, de la cual compone su objeto, así como la función típica que cumple, que se basa en acercar al acreedor los ingresos que son requeridos para su funcionamiento. Como siguiente punto, tenemos al ámbito de aplicación. Para ello, hemos optado por el código tributario vigente, en el cual nos establece parámetros para la relación jurídica tributaria que puede generarse, de tal manera de que este amplio término abarca o acoge a los siguientes términos. Como primer punto tenemos al impuesto, que nos dice que es aquel tributo que su cumplimiento no da lugar a una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. Luego tenemos a la contribución, que nos dice que es aquel tributo cuya obligación tiene como un hecho generador beneficios derivados de la realización de las obras públicas o de las actividades estatales. Luego tenemos a la tasa, que nos dice que es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio individualizado al contribuyente. Pero ojo, también nos dice que no es una tasa de pago la que se recibe por un servicio que sea de origen contractual. Entre otros también tenemos a los arbitrios, que son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. También tenemos a los derechos, que son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso aprovechado de los bienes públicos. Y como último punto tenemos a la licencia, que son las tasas que gravan a la obtención de las autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular, sujetas a un control de fiscalización. Bueno, el rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no deben de tener un objetivo distinto al de cubrir el costo de las obras o de los servicios que se contribuyen de los supuestos de la obligación. Como siguiente punto tenemos a la elusión tributaria. De acuerdo a ello, García nos afirma lo siguiente, que la elusión tributaria es una herramienta legal que busca reducir la obligación tributaria mediante acuerdos u operaciones. Ahora bien, esta estrategia a emplear medios lícitos para evitar o reducir el pago de los tributos, pero esta puede adoptar dos caminos. El primero, que viene a ser la economía de la opción, o también conocida como la elusión lícita, y también tenemos el segundo punto, que es conocido como el fraude de la ley,
que como su mismo nombre nos dice, es una elusión ilícita. Bueno, hablando del primer punto, podemos decir que la economía de opción es justo, que todos los contribuyentes deben ordenar sus empresas de forma que resulte más ventajosa fiscalmente, siempre en cumplimiento de la legalidad y de la ordenanza tributaria. Y en el siguiente punto tenemos al fraude de la ley. El contribuyente debe adoptar y ejecutar negocios jurídicos, que si bien son legales de la forma y la configuración, no lo son en el objeto ni en la motivación, toda vez que fueron implementadas para obtener resultados que no son propios. El derecho constitucional tributario data de un conjunto de principios y normas que regulan el poder tributario, determinando así el marco legal en el cual deben funcionar ciertas actividades operativas, respetando las garantías constitucionales aplicables a la norma tributaria. Bueno, los principios constitucionales conforman las bases centrales para toda entidad tributaria, ejerciendo acciones o criterios que prevalezcan dentro de la normativa establecida. Expresados en los límites jurídicos frente a la potestad del Estado, dentro de los límites se radica la ventaja que puede tener la autoridad tributaria frente al contribuyente, por el cual es necesario el hecho de anteponer límites a las autoridades para que así respeten a cabalidad la norma constitucional y no aprovechen su posición. Es necesario más que todo tener conocimiento también que cada país maneja un sistema jurídico, es decir, cuentan con reglas dentro del marco legal que cumplen un rol importante para responder a los principios de la realidad social. El derecho tributario conlleva a ser un bloque normativo de todas las reglas que forman parte del sistema jurídico. Cabe mencionar que el tributo es todo aquello que centra su objetividad en la regulación del derecho tributario. Asimismo, el derecho constitucional conforma principios y normas legales que regulan y estructuran el sistema tributario. Dentro de los principios establecidos por la Constitución tributaria se tomará en cuenta algunos de ellos, por lo cual tenemos los siguientes. Uno de ellos es el principio de legalidad. ¿Qué pasa acá con el principio de legalidad? Que más que todo se expresa como un requisito de las actividades estatales de una sociedad, como el principio limita y condiciona al actuar del Estado dentro del marco legal establecido. Según el autor Ferreiro, define que la ley es la representación de forma voluntaria de autonominación de una sociedad, el cual reconoce el poder netamente de los ciudadanos que conforman un conjunto y velan por sus derechos. Es por ello que el poder tributario es limitado por este principio en medida que solamente el Parlamento a través de las leyes puede modificar, establecer o crear normas de manera tributaria. Otro principio es el principio de justicia, que hace referencia en sí a la protección del derecho de propiedad, implicando principios de legalidad, igualdad y proporcionalidad. Todas las personas dentro de un Estado tienen la obligación de asumir sus responsabilidades tributarias en virtud, más que todo, a sus capacidades respectivas, más que todo a sus ingresos que obtienen. Sin embargo, también pueden entenderse como los gastos que se encuentran vinculados a las rentas empresariales. Otro principio que encontramos es el principio de equidad, que es conceptualizada como la rama del derecho tributario, el cual debe ser transversal con los demás principios, es decir, que aquellos con los que guarda relación como la capacidad contributiva, solidaria e igualdad. Más que todo, en líneas generales, hace referencia al pago de impuestos de manera equitativa, entre otros, correspondientes a las mismas obligaciones bajo la normativa legal. La equidad o igualdad jurídica hace mención a que una desigualdad contributiva mayor sea la capacidad de aportación tributaria.
Principio de solidaridad. Este es otro principio que implica a la sociedad, la cual tiene la responsabilidad de participar en asuntos relativos al Estado. Uno de los puntos importantes conlleva a involucrarse con el financiamiento de la actividad del Estado, por el cual la sociedad se ve en la responsabilidad de cumplir con los pagos de tributos correspondientes de tal forma que el Estado pueda emplear el dinero recaudado para obras y servicios que demanda la sociedad. Principio de transparencia. La relación del Estado, la sociedad y las instituciones públicas deben mantener un grado de transparencia, por el cual los ciudadanos tienen la responsabilidad de declarar y cumplir de manera justa con sus obligaciones tributarias, mediante más que todo una relación dinámica con el Estado. Por otro lado, en el ámbito tributario es necesario que se maneje una transparencia en las distintas funciones, manifestando realmente el destino o fines de los impuestos recaudados. Ello es lo que fortalecerá la confianza de la sociedad para con el Estado, además permitir luchar contra la elusión y evasión tributaria. Principio de progresividad. La progresividad en relación a las normas jurídicas establece rangos de ganancias e ingresos sin afectar los sectores de escasos recursos. Según el autor Fernández y Masvermant, nos dice que la progresividad cumple con la finalidad de distribuir las cargas del Estado en función de la riqueza de los ciudadanos, poniendo a su vez en funcionamiento un principio de solidaridad, determinando un grado equilibrado entre el principio de proporcionalidad y la capacidad contributiva para mantener los niveles económicos de las personas. Los principios jurídicos en sí se encuentran establecidos dentro de la Constitución de la República de cada país, de tal forma se acorde al gobierno dichas normas que son puestas en prácticas con la finalidad de que no se vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos como parte de una sociedad. Inconstitucionalidad de las leyes. Empezaremos conceptualizando qué es una acción inconstitucional, la cual es un proceso formulado ante el Tribunal Constitucional contra una ley que por fondo o forma contraviene a la Constitución. Su finalidad es lograr que la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional y se disponga su por siguiente derogatoria. Asimismo, quienes pueden interponer la acción de inconstitucionalidad, de acuerdo a nuestra Constitución, son el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, 5,000 ciudadanos de firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, el presidente de región, de acuerdo al Consejo de Coordinación Regional o alcaldes provinciales, y también puede los colegios profesionales en materia de su especialidad. Según el artículo 14 del Código Procesal Constitucional, también nos menciona que por finalidad los procesos de inconstitucionalidad y como también de acción popular tienen por finalidad la defensa de la Constitución y en su caso de la ley frente a las infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser de manera directa, indirecta, total o parcial y por tanto la forma como por el fondo. Para contravenir el artículo 106 de la Constitución, se puede demandar la inconstitucionalidad total o parcial de un derecho legislativo, un decreto de urgencia o ley que no haya sido aprobado como orgánica, si dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a la ley orgánica o impliquen modificación o derogación de una ley aprobada como tal. También entonces, por otro lado, la demanda de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución, que está mencionado en el artículo 76 de la misma Constitución. Entonces, en el caso de las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad, dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian, ya que tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Además,
se publican íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación. Cuando se declara inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del artículo 74 de la Constitución, el tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo. También, asimismo, en el artículo 81 nos menciona su cosa juzgada, donde las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas de los procesos de acción popular, que también está ahí mismo de la mano, queden firmes y tienen la autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente de su publicación, como ya mencioné anteriormente, en el Diario Oficial El Peruano. Entonces, tiene la misma autoridad de auto que declara la prescripción de la pretensión o ilegalidad de una norma impugnada por vicios formales, no obstante tampoco que para esa sea demandante ulteriormente, tiene que ser por razones, por ejemplo, de fondo, siempre que se interponga dentro del plazo señalado en el presente código, ¿no? Tal así que también se encuentran efectos de irretroactividad, mencionando que las sentencias declaratorias o ilegalidad o constitucionalidad no conceden derecho a reabrir procesos concluidos en los que se hayan aplicado las normas declaradas inconstitucionales, salvo en las materias previstas en el segundo, se encuentra en el segundo párrafo del artículo 103 y en el último párrafo el artículo 74 de la Constitución. Entonces, por declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad de una norma, no recobran vigencia en las disposiciones legales que se hubiera derogado. Ahora, mencionamos lo que es los plazos. Vamos a que dentro de estos plazos de prescriptorio para que se pueda presentar la demanda de inconstitucionalidad de una norma, se debe interponer dentro de los plazos de 6 años contados a partir del día siguiente de su publicación, salvo en el caso de los tratados, que es el plazo de 6 meses. Vencido el plazo indicado, se prescribe la pretensión sin perjuicio de lo dispuesto. Asimismo, ¿cómo debería ser la demanda?, que también obviamente va acompañada de anexos. La demanda nos menciona en el artículo 100 del mismo código que de manera escrita contendrá los siguientes datos. Uno de ellos es la identidad de los órganos o personas que interponen la demanda y en su domicilio legal y procesal. La indicación de la norma que se impugna en forma precisa. Los fundamentos en que se sustente la pretensión, la relación numerada de los documentos en que van a acompañar, que también, a veces lo conocemos como anexo. Y una copia también simple de la norma de objeto de la demanda, precisando el día, el mes y el año de su publicación. Y como último, la designación del apoderado, si lo hubieren, ¿no? Entonces, como ya he mencionado, la demanda también contempla de sus anexos. Dentro de sus anexos se tiene que presentar un certificado de acuerdo adoptado al Consejo de Ministros cuando el demandante sea el presidente de la República. También un certificado de las firmas correspondientes por el oficial mayor del Congreso si pasara del 25% del número legal de congresistas. Un certificado de la JNE, Jurado Nacional de Elecciones, en los formatos que proporciona el tribunal según el caso, ¿no? Si los actores son 5,000 ciudadanos o el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial. Asimismo, también como otro anexo tiene que ser el certificado de acuerdo adoptado por la Junta Directiva de respecto al colegio profesional. Todo ello, lo que ya he mencionado, son los que pueden interponer esta acción de inconstitucionalidad. Ellos mismos tienen que presentar en esos anexos ese certificado de cada uno. Y así, por último, el certificado de colegio profesional o también el consejo provisional, ¿no? Ya sea el gobernador de región o alcalde provisional. Entonces, una vez interpuesta la demanda, el tribunal la va a calificar dentro de un plazo que no puede exceder de 10 días, ya que su inadmisibilidad es acordada por el voto conforme a 4 magistrados.
El tribunal resuelve la inadmisibilidad de la demanda si concurre alguno de los siguientes supuestos, que pueden ser dos: que la demanda no hubiera omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 100 de dicho código y que no acompañen los anexos que refiere el artículo 101. El tribunal concederá un plazo no mayor de 5 días si el requisito omitido es susceptible a no ser subsanado. Si vencido el plazo no se subsana el defecto de la inadmisibilidad, el tribunal, en resolución debidamente motivada e impugnable, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso. Además, así que dentro de su tramitación, el auto emisorio concede a la parte demandada el plazo de 30 días útiles para contestar la demanda. Y el tribunal emplaza la demanda al Congreso de la Comisión Permanente, también puede ser también el Poder Ejecutivo, al Congreso o a los órganos ya correspondientes. Dicha contestación o vencido el plazo sin que ello ocurra, el tribunal tendrá que ser contestada la demanda o declarada la rebeldía del emplazado, respectivamente. En la dicha resolución del tribunal va a tener que señalar la fecha para la vista de la causa dentro de los 10 días útiles siguientes, y las partes también pueden solicitar que sus abogados lo informen oralmente. Finalmente, dentro de esta acción de inconstitucionalidad, el plazo para dictar sentencia es que el tribunal lo pueda dictar dentro de los 30 días posteriores producida la vista de la causa, ya que la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma requiere de 5 votos conformes. De no alcanzarse esa mayoría calificada en favor de la inconstitucionalidad de la norma demandada, el Tribunal Constitucional, tendrá que dictar sentencia declarada infundada la demanda de inconstitucionalidad. Bien, el control difuso nace en 1803 con la sentencia de Marbury versus Madison, en donde John Marshall manifestó que una ley contraria a la Constitución debía ser considerada proveniente de una legislatura repugnante y por lo tanto nula e ineficaz. El control difuso también es conocido como modelo de revisión judicial, modelo disperso, modelo americano o modelo de control judicialista. Podemos definir al control difuso como modelo de control constitucional, en donde el juez, en un caso concreto, prefiere a la norma constitucional sobre aquella de inferior jerarquía. Zamudio nos manifiesta que se caracteriza por ser la facultad atribuida a todos los jueces para declarar en un proceso concreto la inaplicabilidad de las disposiciones legales que sean contrarias a la Constitución. Además de ello, las características del control difuso nos dice que se trata de una facultad atribuida a todos los jueces y magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. También nos dice que es incidental. El pronunciamiento de inaplicación de una norma inconstitucional solo es aplicable si existe previamente un caso concreto. También nos dice que tiene eficacia de iter partes. Esto quiere decir que es solo para el caso concreto, de modo que la norma considerada inconstitucional mantiene su vigencia. El control difuso en el Perú, en materia de aplicación, nos dice que el ordenamiento jurídico peruano es tributario de la experiencia anglosajona. El control difuso se encuentra reconocido en el artículo 138, segundo párrafo de nuestra Constitución, en los siguientes términos, donde nos manifiesta que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren a la primera. En el Perú, la Constitución no determina expresamente si el Poder Judicial se somete o no a las interpretaciones que da la Constitución. El artículo 201 de la Constitución nos dice que el TC, el Tribunal Constitucional, es el órgano de control de la Constitución, pero no afirma que sea el supremo intérprete de la misma. Sin embargo, se puede deducir que de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, primera disposición general y el artículo 38 y de la propia naturaleza, el TC cumple con la función de supremo intérprete de la Constitución en nuestro país. Por lo tanto,
cuando un juez ordinario aplique control difuso, ha de tener en cuenta si el TC se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad o no de la norma. Asimismo, en cuestión y aplicarla o inaplicarla según sea el caso, sería esta la forma de evitar contradicciones, pero no es suficiente. El control difuso se aplica sobre todo en tipo de leyes que hayan sido o no de materia de un proceso inconstitucional. ¿Qué pasa en los casos en los cuales no entra a tallar el criterio del TC? Bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 14 nos dice que aquellas sentencias de materia de este control que no hayan sido impugnadas deben ser elevadas en consulta a la Corte Suprema para que finalmente se decida sobre ellas. Tampoco no establece las atribuciones de la Sala Suprema en los casos concretos. Tampoco nos menciona si sus resoluciones forman precedente obligatorio y tampoco se pronuncia respecto al tipo de control que puedan ejercer los jueces o si hay disposiciones que por su alto contenido político no pueden ser inaplicadas, entre otras cuestiones, por la manera en que se ha estructurado el procedimiento respecto al control difuso. Pueden sustraerse dos consecuencias. Primero, que este control no es más que una atribución aparente otorgada a todos los magistrados de la República, pues su decisión carece de valor real, ya que la última palabra la tiene siempre la Corte Suprema. Esto elimina la discrecionalidad del juez, esencial en la revisión judicial. La segunda es que se estaría dejando de lado el papel del TC como supremo intérprete de la Constitución. Y bien, Cosio 2012 nos manifiesta que el objetivo del control difuso no es calificar la validez de normas, sino la concordancia de las decisiones judiciales con los propósitos constitucionales. Es por ello que es importante precisar que antes de que el juez constitucional deba realizar tal tarea de excepción entre la norma constitucional y la norma legal dubitada, tiene el deber principal de salvar la constitucionalidad de la ley, de buscar en primer lugar una vía interpretativa que concuerde positivamente la ley dubitada con la Constitución. Y bien, el llamado sistema difuso de la constitucionalidad de las leyes basa su esencia y cualidad en dos aspectos fundamentales, que le dan la denominación y principales características a una funcional y otra espacial, a saber la primera que se haya sistemáticamente ubicado como atributo constitucional en nuestra Constitución política. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las fuentes del derecho tributario. Cuando hablamos acerca de disposición y norma, nos referimos a una segunda distinción que debe llevarse a cabo entre fuente de derecho y norma jurídica, tomando en cuenta el concepto de norma como significado que se atribuye a una disposición tras su interpretación. Se tendrá que el resultado de la actividad legislativa son disposiciones y no normas. Por ello, una vez más, el producto de este proceso son documentos normativos pertenecientes a una concreta categoría de fuente del derecho. Estas establecen el régimen jurídico de todas las normas que sean obtenidas al interpretar las disposiciones que forman parte de dicho documento. Por eso se afirma que el objetivo de la autoridad normativa en el ejercicio de sus funciones es buscar influir en el comportamiento de los destinatarios, que en este caso somos nosotros como sociedad, para que estos adecúen su comportamiento a lo prescrito por ella. Esto es así que se tome en cuenta que las normas sobre la producción jurídica que prevén el cumplimiento necesario de requisitos formales y materiales para que una fuente del derecho, el documento normativo, sus disposiciones y normas sean plenamente válidas. Asimismo, Estiaga 1999 nos manifiesta que las normas sobre la producción jurídica establecen requisitos que cada documento perteneciente a una determinada categoría de fuente del derecho debe cumplir. Algunos de estos requisitos son formales y relacionados con el autor normativo o el procedimiento normativo, pero también existen otro tipo de requisitos de carácter material sobre el que cada tipo de fuente puede o no regular. La validez del documento normativo dependerá en estos casos del significado que se le atribuye a sus disposiciones.
Si el significado derivado de las interpretaciones de las disposiciones representa un exceso de los límites materiales que están establecidos para el tipo de fuente de derecho, la consecuencia inmediata será que la declaración de invalidez, en primer término, solo esté limitada a la norma jurídica. Además de ello, también vamos a hablar acerca de los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el presidente de la República. Bien, en el Perú, la práctica de celebración de los tratados simplificados no es reciente. Los tratados de forma simplificada son negociables, celebrados y concluidos directa y únicamente por el Poder Ejecutivo a través de instrumentos de redacción menos solemnes, sea por canje de notas, minuta aprobada, memorándum de entendimientos, entre otros. El objetivo de estos tratados simplificados es agilizar la celebración de tratados mediante la supresión de solemnidades o participación de órganos que entrapen la pronta toma de decisión de un Estado y su manifestación de voluntad en el ámbito internacional para no perder la oportunidad que se presente por una dilación de tiempo. Pero de ningún modo se pretende desconocer la diferencia cualitativa de materias que pueden ser reguladas por los tratados y requieren la participación de los poderes y estamentos de la sociedad civil. Nuestra Constitución Política, en el artículo 57, nos manifiesta que los tratados simplificados son celebrados por el presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. Es por ello que el trámite para la celebración de los tratados simplificados se realiza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo cual se señala que estos tratados son celebrados directa y únicamente por el Poder Ejecutivo. La ratificación del presidente se produce mediante decreto supremo, tal como lo establece en su artículo número 2, la ley número 26647, que nos dice que establece normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado peruano. Ley tributaria y normas de rango equivalente. Se encuentra en la norma 3 del título preliminar del Código Tributario. En teoría, la sociedad representada por el Congreso de la República, como sabemos, puede autorizar la creación, modificación y eliminación de tributos. Este proceso se encuentra previsto en los artículos 105 y en los siguientes de la Constitución, que culmina con la expedición de un dispositivo legal que recibe la denominación de ley. Además, debemos contemplar la existencia de otras normas de rango equivalente a la ley, que en este sentido, el último párrafo de la norma 3 del título preliminar tributario señala que son normas de rango equivalente a la ley aquellas por las que, conforme a la Constitución, se puede crear, modificar, suspender y suprimir tributos y conceder beneficios tributarios. Los decretos legislativos no son normas equivalentes a la ley en la que da conformidad con el primer párrafo del artículo 74 de nuestra Constitución. El Poder Ejecutivo puede recurrir a esta clase de dispositivos legales para normar impuestos y contribuciones. Del mismo modo, no son normas equivalentes a la ley los decretos supremos que expide el Poder Ejecutivo, toda vez que el citado primer párrafo del artículo 74 de la Constitución prescribe que este poder del Estado puede regular aranceles y tasas mediante la clase de dispositivos legales. Finalmente, son normas equivalentes a la ley las ordenanzas contempladas en la norma 4 del título preliminar del Código Tributario. Como lo señala el autor Ruiz, nos dice que pasando al campo de la práctica, se advierte que el Poder Ejecutivo y no el Congreso de la República, que es quien ejerce el liderazgo en la tarea de establecer las redes generales aplicables a todo el sistema tributario y las reglas relativas a los principales impuestos del país. En efecto, el texto
original del sistema tributario nacional se aprobó a través del Decreto Legislativo 771 en diciembre de 1993, mientras que el texto original del actual Código Tributario fue aprobado mediante el Decreto Legislativo 816 en abril de 1996. El texto original, que es actual el del IGB, es el texto original el cual el actual impuesto a la renta se aprobó mediante el Decreto Legislativo 774, que fue en diciembre de 1993. Pasamos a las leyes orgánicas o especiales relativas a los tributos regionales o municipales, que también lo encontramos en la norma 3 del título preliminar del Código Tributario. Acá hay dos clases de leyes que tienen ciertas particularidades que las diferencian de la ley común. Acá encontramos leyes orgánicas y leyes especiales relativas a tributos regionales y municipales. La ley orgánica, de conformidad con el artículo 106 de la Constitución, mediante un proceso especial, se tramita la creación de leyes orgánicas, cuyas finalidades regula la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución. En materia regional existe la Ley 27867, denominada Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, que fue creada el 11 de noviembre del 2002, en donde se encuentran descritas ciertas normas relativas al proceso de creación de tributos regionales. Por ejemplo, en el artículo 15 de la citada ley orgánica se establece que el concepto regional tiene la atribución de proponer la creación, modificar o supresión de tributos regionales. Se trata de una norma que se encuentra desfasada, ya que tiempo después, con la promulgación de la ley 28390, que fue creada en el 17 de septiembre del 2004, se modificó el artículo 74 de la Constitución, disponiendo que los gobiernos regionales puedan aprobar. Pasamos a la ley especial. La ley especial. Con relación a los gobiernos regionales, la ley 27783, llamada Ley de Bases de la Descentralización, que se creó en julio del 2002, señala en su artículo 37c que constituyen rentas de los gobiernos regionales los tributos que han sido creados a favor de determinadas leyes. Aquí también advertimos que esta regla ya se encuentra desfasada, puesto que la ley 28390 modificó el artículo 74 de la Constitución, de tal modo que hoy en día solo puede crear solamente impuestos para financiar a los gobiernos regionales, mientras que la ordenanza, que es dictada por el propio gobierno regional, puede crear contribuciones y tasas. En materia municipal, en el artículo 11 de la ley 28976, que es la municipalidad de funcionamiento, regula los hechos generadores de la obligación tributaria, estableciéndose que pueden constituir de otorgamiento de licencias de vigencia indeterminada u otorgamiento de licencias de vigencia temporal. Decreto Supremo. Norma general que regula normas con fuerza legal o regula actividades funcionales sectoriales o funcionales multisectoriales a nivel nacional. Reglamentos autónomos. El poder reglamentario autónomo se basa en la necesidad de que el organismo tenga la competencia explícita o implícita para desarrollar los principios de su propia organización y métodos de trabajo. Estos principios generalmente se establecen en una norma jerárquica superior, que solo en unos pocos casos es suficiente para todos los aspectos de la organización del cuerpo, más precisamente de reglas para su funcionamiento. Nuestro sistema constitucional, que se basa en el principio de la llamada separación de poderes, seguía una lógica de exclusión
Creó el órgano legislativo, que es el Congreso, y le otorgó ciertas facultades sustantivas para que tales materias solo pudieran regirse válidamente por la ley formal, con excepción de decretos delegados y los decretos de necesidad y urgencia. De esta forma, salvo en relación con los poderes judiciales para resolver causas o controversias con fuerza definitiva y absoluta, o los de los nuevos órganos constitucionales como la Defensoría del Pueblo, la Autoridad Nacional y el Ministerio Público. El Ejecutivo tenía los poderes restantes a las normas generales para dictar en todas las áreas no atribuidas o ejercidas para el Congreso, que es la ordenanza normativa, haciendo una jurisdicción amplia. Reglamentos ejecutivos. La implementación efectiva de un contrato o ley en muchos casos requiere una actividad reguladora por parte del Ejecutivo. Si el contenido de la norma legal o convencional en sí da como resultado la necesidad de determinar el procedimiento según el cual la norma debe ser aplicada por la administración pública o la necesidad de desarrollar sus propios contenidos en detalle, en la veracidad de los datos que pueden cambiar según las circunstancias o en diferentes modalidades para su ejecución. Reglamentos delegados. La delegación es un organismo típico de derecho público, a través del cual un organismo está facultado para delegar el ejercicio de su propia competencia en otro. La transmisión suele tener un contenido específico e incluso los fines a alcanzar son explícitos y suele tener un concepto preciso. El órgano que delega es superior al órgano delegado o como excepción se encuentra en la misma jerarquía. Invertir esta relación jerárquica sería absurdo y contradeciría la naturaleza de su propio instituto. La delegación aún típica se interpreta de forma restrictiva. Siempre existe un requisito que lo faculta, ya que se fundamenta en el principio de que el órgano jurídico, al dotar a un organismo de una determinada competencia, quiere que ese organismo la ejerza y no otro. Entonces, bueno, empezamos con las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria. Dentro de ellos, de acuerdo a la resolución de superintendencia número 093-97, SUNA menciona las siguientes resoluciones. Como primera de ellas, las resoluciones de superintendencia, que son las resoluciones emitidas por el Superintendente Nacional de Administración Tributaria en los siguientes casos, que son dos. El primero es para establecer obligaciones de los contribuyentes o responsables dentro de la competencia de la SUNA. En estos casos, las resoluciones serán publicadas en el diario El Peruano. El siguiente caso es para regular aspectos administrativos relacionados con la gestión institucional. Como siguiente resolución es mencionada Superintendente Adjunto, que serán emitidas por la Superintendente Nacional Adjunto de Administración Tributaria para regular dentro del ámbito de su competencia o en los casos de delegación de facultades efectuada por el Superintendente Nacional en aspectos administrativos o de otra índole relacionada con la gestión institucional. Entonces, las soluciones de superintendentes van a ser expresadas por el Superintendente Nacional Adjunto de Gestión Tributaria y ajusta dentro de su entorno o en los casos de delegación de facultades llevado a cabo por la Superintendente Nacional. Asimismo, como siguiente resolución de intendencia, mencionan varias resoluciones dentro de ellas. Una de las primeras es resoluciones de Intendencia Nacional de Administración, que son emitidas por el Intendente Nacional de Administración cuando de conformidad en el uso de sus facultades conferidas en el Estatuto de la SUNA. Todo ello va a tener que regirse a un estatuto, que la misma SUNA está encontrada, o delegadas mediante la resolución de superintendencia o resolución de Superintendente Nacional que adjunto corresponda. Van a ser generadas por el Intendente Nacional de Gestión una vez que desde consentimiento y en el uso de sus facultades de acuerdo al ya mencionado estatuto de la SUNA o por medio de una resolución de superintendencia. Como otra resolución es mencionada Intendencia Nacional de Operaciones.
que son emitidas por el Intendente Nacional de Operaciones cuando de conformidad y en uso de sus facultades conferidas en el Estatuto de la Zona delegadas mediante la resolución de superintendencia o igualmente una resolución superintendente nacional adjunta que corresponde. Otra resolución es Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, que son emitidas por el Intendente de Principales Contribuyentes Nacionales para pronunciarse en asuntos vinculados a aspectos de carácter tributario dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción. Luego, más no, si no está ubicado dentro de ello, ya mencionado competencia y jurisdicción, no se va a poder. Entonces, como última resolución dentro de ello, como subtítulos, por así llamarlos, es la resolución de intendencia regional, que van a ser emitidas por los intendentes regionales para pronunciarse en asuntos vinculados a aspectos de carácter tributario dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción igualmente. Asimismo, muy aparte, también se encuentran las resoluciones de oficina zonal, que van a ser emitidas por los jefes de oficinas zonales para pronunciarse en asuntos vinculados a aspectos de carácter tributario, dentro del ámbito de su competencia, igualmente jurisdicción. Todo ello que ya he mencionado se va a abarcar en su competencia y jurisdicción. Y finalmente, bueno, se encuentra lo que es la doctrina jurídica, ¿no? La doctrina jurídica nos menciona el título preliminar del Código Tributario, sosteniendo que son normas de rango equivalente a la ley, pero también aquellas por las que conforma la Constitución y se puedan crear, modificar, suspender, suprimir tributos y conceder beneficios tributarios, ya que toda referencia a la ley se entenderá referida a las normas de rango equivalente. Entonces, esto viene a ser un grupo de reglas jurídicas que regularizan los tributos en sus diversos puntos y que las secuelas o consecuencias de ellos producen de manera equivalente. Entonces, de acuerdo a un autor llamado Fuentes, menciona que el propósito último de la función doctrinal está a tono con postulados como la confianza legítima y la estabilidad jurídica, los cuales ambos son fundamentos esenciales en el derecho, en el Estado de Derecho, y atienden directamente a la naturaleza de las normas tributarias, ya que debe contribuir en soporte a la seguridad de los ciudadanos respecto a la carga fiscal que les corresponda. Entonces, esto va a posibilitar entablar normas claras en el funcionamiento de las interrelaciones con los contribuyentes, evitando que las actuaciones del ente oficial, como solo órgano que es, se ayuden de opiniones y criterios para sí mismo poder lograr que se dicten medidas que definan el impacto, ¿no?, de los pronunciamientos oficiales a partir de las perspectivas de los sujetos de la tributación y también a partir de las perspectivas de los funcionarios. Eso es acerca de lo que es la doctrina jurídica. El derecho tributario. Para la conformación de este término hemos optado por una comparación, una semejanza con la legislación mexicana. De acuerdo al Código Tributario, en nuestra legislación, nos dice que es una agrupación de normas orgánicas y sistematizadas que regulan las cuestiones generales tributarias. Su disposición no regula a ningún tributo en especial, por lo contrario, a todos en general. Es una rama esencial y específica de la materia. Sin embargo, Guamaní en el año 2011 nos dice que el Código Tributario es una ley simple, ya que no ha sido ni ha recibido ninguna especialización, ni tampoco algún rango de nivel especial. Como contrapunto tenemos al aparente equivalente mexicano, el Código Fiscal de la Federación, que nos dice que es una norma de segundo plano, puesto de que en la jerarquía de leyes está muy por debajo de la Constitución Federal, de la Ley de Ingresos, de los presupuestos de egresos y aún más de las leyes sustanciales. Haciendo un énfasis en ambas legislaciones, podemos decir que estas han optado por un método de codificación limitada, también reconocida como un procedimiento de un código general, que ajusta en ellos a la parte general del derecho tributario o fiscal y que abarca los principios fundamentales, así como las normas generales de la aplicación y los elementos del impuesto. También tenemos al tributo.
Respecto al tributo, nos dice en nuestra legislación que está plasmado dentro de la norma 2 del Código Tributario, el cual alega lo siguiente, que esta rige las relaciones jurídicas originarias por los tributos, en la doctrina y en la jurisprudencia nacionales del Tribunal Constitucional, la cual ha referido a la definición de tributo por Ataliba, la cual nos define de que la obligación jurídica pecuniaria ex lege que no constituye a una sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo en principio es la persona pública, en tanto al sujeto pasivo nos dice que es alguien puesto en una situación por la voluntad de la ley. En México, el término tributo no es una aceptación legal ni forma parte del vocablo doctrinal. La Constitución Política de los Estados Mexicanos nos dice que establece en su artículo 31, en la fracción 4, que son obligaciones de los mexicanos contribuir con los gastos públicos. Esto es que en esta federación, como en el Distrito Federal o en los estados, en los municipios, en todo aquello que ellos residan, de manera proporcional y equitativa, que dispongan las leyes. Como puede observarse aquí, este dispositivo constitucional es apreciado por el verbo contribuir, que es la acción obligatoria de todos los mexicanos, razón por la cual no es aceptado dentro del término tributo. Bueno, luego hemos hecho una comparación con la legislación chilena. Referente a ello, en nuestro Código Tributario peruano es aquella norma o es aquel marco que rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Los tributos están distribuidos nacional y localmente de la manera siguiente que la voy a detallar. Por parte del gobierno central, podemos decir que dentro de ello está el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, los derechos arancelarios, las tasas por prestación de servicios y el nuevo régimen único simplificado. Y por la parte de los gobiernos locales, los establecidos de acuerdo a la ley de tributación municipal. Sin embargo, en el sistema chileno, su estructura tributaria está constituida por una serie de impuestos de alto rendimiento, con escasas excepciones y franquicias. Por definición de su constitución política, estos impuestos no tienen una afectación específica, es decir, su uso o destino no está determinado previamente. Una vez teniendo el Tesoro Público, se asignan los recursos en base a la ley de presupuestos, la cual tiene que ser aprobada cada año por el Congreso Nacional. Se puede afirmar que este sistema es altamente eficiente en el sentido de que existe una baja producción de evasión y de elusión tributaria, con este mismo de los costos operacionales para cobrarlos. Los impuestos en Chile son los siguientes. El impuesto a la renta, que nos dice que es todos aquellos beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devengan de cualquier parte, ya sea su naturaleza, origen o denominación. Atraviesan toda la ley de la renta otros dos puntos personales, que entre ellos son el impuesto global complementario y el impuesto adicional. También están los impuestos especiales sobre las determinadas rentas, en el cual tenemos al impuesto especial sobre los pequeños contribuyentes, tenemos al impuesto sobre las ganancias de capital y tenemos al impuesto sobre los premios de la lotería. Y como último punto tenemos al impuesto de valor agregado, o también conocido como el IVA, que es el hecho gravado constituyente al mayor valor obtenido en la enajenación de bienes y servicios. Demanda inconstitucional contra la Ordenanza Municipal 020-2017-MDJL. El 14 de diciembre
del 2020, doña Rosa Esperanza Dolores Paulino, en representación de 1.375 ciudadanos, interpone una demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal 020-2017-MDJLO por contravenir con las disposiciones constitucionales que regulan los requisitos de validez para la publicación de normas municipales, así como los principios constitucionales de legalidad y libertad del trabajo. Por su parte, el 9 de abril del 2021, la Municipalidad de José Leonardo Ortiz contesta la demanda, solicitando que se declare infundada en todos sus extremos. Los argumentos expuestos en la demanda son que los ciudadanos demandantes alegan que la ordenanza municipal no ha sido publicada válidamente, dado que el diario oficial de mayor circulación en el distrito de José Leonardo Ortiz es el diario La República y no el diario La Verdad. Y por ende, la ordenanza cuestionada adolece de vicios de inconstitucionalidad formal. Refieren que la ordenanza cuestionada que aprueba el reglamento de mercado del distrito de José Leonardo Ortiz transgrede el derecho a la libertad del trabajo y el principio de proscripción de la arbitrariedad. Finalmente, aducen que la autonomía municipal no puede suponer la validez de actuaciones municipales que transgreden los derechos fundamentales, ni otros principios constitucionales como la economía social del mercado, por lo que solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal 020-2017 MDJLO. A lo que el 9 de abril del 2021 la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz contesta la demanda con los siguientes argumentos. Sostiene que la finalidad de la publicación de las normas municipalidades radica en su puesta en conocimiento de los afectados y obligados a su cumplimiento. Es decir, que la norma debe ser difundida de tal manera que los ciudadanos de la circunscripción territorial donde se aplica la norma tenga pleno conocimiento de su contenido. Añade también la municipalidad que la ordenanza 020-2017 MDJLO fue publicada en diciembre del 2021 del año 2017 en el diario La Verdad, el cual constituía el diario de mayor circulación en el distrito de José Leonardo Ortiz y por lo tanto concluye que se cumplió con los requisitos de publicidad de la ordenanza municipal estipulado en la Constitución. El demandado sostiene que los mercados municipales ubicados en la circunscripción del distrito de José Leonardo Ortiz son de su propiedad y administración, así que alega que la conducción de los puestos de dichos mercados se otorgó a sus beneficiarios bajo las cesiones de uso y condiciones contractuales que se encontraban establecidas en la ordenanza municipal. Sobre la publicación de la ordenanza cuestionada, al calificar la demanda interpuesta por los ciudadanos recurrentes, este tribunal advirtió que no ha podido determinar si se ha producido efectivamente la publicación de la norma, impugnada en el diario encargado de las publicaciones judiciales de la jurisdicción y por lo tanto corresponde admitir a trámite la demanda. Sin perjuicio de ello, este Tribunal Constitucional requirió a la municipalidad emplazada para que en el plazo de 5 días hábiles, computados desde el día siguiente a la notificación del auto de admisibilidad, indique cuál era el diario encargado de las publicaciones judiciales y de la jurisdicción en el momento de publicar la ordenanza cuestionada y adjunte una copia simple de la publicación de la ordenanza municipal. El 9 de abril del 2021, la Municipalidad de José Leonardo Ortiz presentó su escrito de contestación de la demanda, respondiendo al requerimiento planteado de este Tribunal Constitucional, pero sin adjuntar efectivamente el documento que acredite la publicación de la ordenanza impugnada. No obstante, el 21 de junio del 2021, la municipalidad demandada presentó copia simple de la publicación de la cuestionada ordenanza municipal en el diario La Verdad,
realizada el 21 de diciembre del 2017. Para los ciudadanos demandantes, la ordenanza municipal adolece de vicios de inconstitucionalidad formal, debido a que ha sido publicada en un medio periodístico no autorizado y por ende se ha transgredido el principio de publicidad de la norma y el artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 97.2. Por su parte, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz alega que la norma cuestionada no incurre en los vicios de inconstitucionalidad formal, debido a que se ha publicado en el diario La Verdad, en el diario de mayor circulación en el distrito, y por ende se ha cumplido con los requisitos impuestos por el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Las ordenanzas municipalidades son aprobadas por el Consejo Municipal y adquieren eficacia y obligatoriedad al ser publicadas. Al respecto del artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, no surten efectos las normas del gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación y difusión. En el presente caso, la municipalidad demandada manifiesta que la ordenanza municipal fue publicada en el diario de mayor circulación del distrito de José Leonardo Ortiz, de modo que queda claro que la ordenanza no se publicó en el diario encargado de las publicaciones judiciales de la jurisdicción a lo que pertenece el gobierno local. En consecuencia, la ordenanza impugnada adolece de vicios de inconstitucionalidad formal, puesto que la municipalidad emplazada omitió su deber de garantizar la publicidad de la norma establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, como norma interpuesta en el artículo 51 de la Constitución. Siendo así, debe estimarse la demanda en este extremo, atendiendo que la norma impugnada resulta inconstitucional por la forma no resuelta, necesario realizar un análisis sustantivo de esta. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que se le confiere de la Constitución Política del Perú, ha resuelto declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal 020-2017 MDJL.